tenemos una nueva serie que es Mi Casa, Tu Casa. Y ya estuvo anunciada, el pastor nos anunció esta nueva serie, también en las redes sociales estuvo anunciada y hoy es la primera predicación acerca de Mi Casa, Tu Casa. Y antes de iniciar con esta predicación, vamos a leer nuestra declaración de propósito que está acá al frente, que ya no la debemos de saber, si no tenemos muy buena memoria, pues hay que leerla, pero hay que decirla y tomar su Biblia y decir las siguientes palabras. Señor, hoy demostramos nuestra confianza en ti al obedecer tu palabra. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre con nuestra obediencia y vida. Si no lo hago así, esto a mí se me hace bien fuerte al final. Si no lo hago así, ¿para qué creo en ti? Es verdad. Nosotros tenemos que glorificar el nombre de nuestro Dios. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos das la oportunidad de cantarte, de alabarte, de reunirnos, Señor. Y gracias porque tenemos la libertad de expresar tu palabra, de recibir tu mensaje de esta forma, Señor. Que no tenemos que escondernos, sino nos has dado un lugar donde vivir, que podemos tener libertad. Gracias, Dios. Bendito seas. Y Espíritu Santo, eres tú quien habla, eres tú quien toca los corazones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, hoy estamos iniciando una nueva serie llamada Mi Casa, Tu Casa. A ver otra vez, Mi Casa. A ver, Andrés. Eso, es que me gusta porque Andrés fuerte, ¿no? Siempre nos está apoyando con esa voz fuerte. Pues fíjense que yo creo que alguno de ustedes tiende o tendemos a decir tu casa cuando estamos en una plática y hacemos referencia a nuestra casa. Ah, estaba en mi casa. ¿Tu casa? Sí, ¿verdad? ¿Cuántos lo han dicho? A ver, levanten la mano. ¿Sí lo dicen o ya no lo dicen? A mí sí me ha tocado escuchar que hay gente que dice así. Pero la realidad no es que los estemos invitando a que sean parte de los habitantes de nuestra casa, ¿no? Es una mera palabra amable. Sí, mi casa, a tu casa. Pero no esperas a que lleguen todos los días a comer o que duerman ahí contigo. Bueno, pues la diferencia en esta nueva serie tiene un significado muy diferente. Y esto es porque nosotros debemos de tener siempre un invitado especial al cual sí le podemos decir tu casa, mi casa. Y más allá, a este invitado especial debemos de decirle aprópiate de mi casa. Y este invitado es Dios. Y a la luz de la Biblia vamos a ver acerca de un hombre llamado Josué. Yo les voy a invitar para que busquen en sus Biblias el capítulo número 24 de Josué, que es donde vamos a estar meditando en todos estos textos, pero para que ustedes ahí lo tengan. Josué fue un hombre que tomó muy serio, con mucha seriedad, esta frase, mi casa, tu casa, y eligió a Dios a lo largo de su vida e incluyó a su familia en esta afirmación, porque miren lo que él dijo, y esto no lo sabemos, tal vez muchos, este texto, pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ellos eligieron a Dios, ellos hicieron de que su hogar estuviera cimentado en la presencia de Dios. Y quizás si ellos estuvieran en este tiempo, si fueran de esta generación que ahora ya les ponemos nombres millennials, selenial y todos los etnias que haya, tal vez ellos, si tuvieran Twitter, hubieran puesto o tuiteado hashtag escogemos a Dios. Es más, yo les voy a invitar a los que están en las redes, que ustedes ahí en el chat, porque es tiempo también de iglesia, puedan poner hashtag escogemos a Dios. Y esto es algo que también hacemos los miércoles de oración. Y en base a esta afirmación, vamos a ver 4 cosas que Josué y su familia hicieron, donde ellos pudieron decir, escogemos a Dios. Y primeramente, hermanos, hermanas, nosotros escogemos a Dios recordando. Miren lo que dice el verso 2.
Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tus antepasados, entre ellos Tare, el padre de Abraham, y Nacor, vivían del otro lado del Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al otro lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán. Le di muchos descendientes por medio de su hijo Isaac. Desde el capítulo número 23, si usted lo lee en casa, Josué empieza a dar un discurso a los principales del pueblo de Israel. Y en estos versículos, en este capítulo número 24, vemos esa culminación del discurso, vemos como que este cierre, porque Josué les está diciendo: esto dice el Señor. Y no se queda nada más ahí, dice más adelante, Dios de Israel. Él está haciendo al pueblo una gran afirmación. No solamente este mensaje viene del Señor, viene de tu Dios Israel. Así que Dios estaba interesado porque, miren, dice, Josué le dijo al pueblo: esto dice el Señor, Dios de Israel. Entonces este mensaje venía directamente de Dios, porque Él estaba interesado que el pueblo recordara primeramente la condición de donde ellos venían. Porque no los vamos a leer todos los versículos, pero empieza a mencionar muchas cosas, que yo los voy a invitar a que lo lean. Pero primero dice: y ya que llamó a Abraham, hijo de, ¿quién era hijo? A ver, de Tare. Y comienza a platicarles lo que el Señor hizo con Abraham. ¿De dónde sacó a Abraham? Y no vamos a hablar de Abraham, pero si usted que ha leído la Biblia conoce la historia de Abraham, él pasó por muchas situaciones muy difíciles hasta llegar a escuchar la promesa, y todavía Abraham pasó otras situaciones muy difíciles hasta poder tener en sus brazos a la promesa, que era su hijo Isaac. Entonces el Señor es muy importante, para el Señor es muy importante el recordarles desde Abraham, desde dónde inició Israel como nación, porque tenía que decirles su condición. Y el Señor también quiere que nosotros recordemos la condición en la que nosotros estábamos antes de conocerle. Porque a veces se nos olvida de dónde el Señor nos ha rescatado y andamos por la vida sintiéndonos muy justos, muy buenos, pero el Señor dice: recuerda de dónde te saqué. También en el verso 6 habla acerca de la vida en Egipto y les recuerda a Dios acerca de su esclavitud y cómo la libertad vino a ellos usando a este hombre llamado Moisés. Les recordó su victoria, dice el verso 12, y envié terror antes de que llegaras para expulsar a los 2 reyes amorreos. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria. Qué hermoso cuando el Señor nos recuerda que tus victorias han sido porque Él las ha permitido, porque Él las ha entregado en tus manos. Y por último, en estos textos les recuerda su provisión. Verso 13: yo te di tierra que no habías trabajado y ciudades que no construiste, en las cuales vives ahora. Te di viñedos y huertos de olivo como alimento, aunque tú no los plantaste. Hermanos, cuando nosotros escogemos a Dios en nuestra vida, no podemos olvidar sus hechos poderosos. Creo que todos en algún momento hemos dicho: deja el pasado atrás, ya para qué lo estás recordando. Sin duda hay cosas que uno debe de solucionar y sanar de su pasado, pero quiero decirles que las cosas que hemos vivido en el pasado con Dios no las debemos olvidar.
porque nos recuerda nuestra esclavitud, nos recuerda nuestra condición, nos recuerda que si estamos hoy y tenemos el alimento es porque Él ha provisto un trabajo por más de 20, 30, 40 años. Y esas cosas no las debemos olvidar. No debemos olvidar lo que el Señor actúa día con día, de cómo hemos superado algunas circunstancias difíciles en nuestra familia, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, y poder decir: sí, hasta aquí nos ayudó Dios. ¿Cuántas cosas pudiéramos recordar de 10, 12 años atrás, aquí en Casa de Oración? Y ahorita podemos decir: hasta aquí nos ayudó el Señor. Miren lo que tenemos. Entonces es importante recordar, cuando escogemos a Dios, cuando escogemos invitarlo a nuestra casa, es importante recordar estos puntos. Y me encanta lo que dice Josué 13, híjole, este verso 13 se me hizo muy fuerte. Los voy a leer en la traducción Reina Valera. Dice: y os di la tierra por la cual nada trabajaste, y las ciudades que no edificaste, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. De lo que tú no hiciste, de lo que tú no cosechaste, pero de eso tú hoy estás disfrutando. Entonces es importante recordar de dónde nos ha sacado el Señor, porque nos ha sacado a veces de una vida de orgullo, de una vida de autosuficiencia. No estuvimos en Egipto, gracias a Dios, no estuvimos en Egipto, no fuimos esclavos de un pueblo tan malvado como lo fue en ese momento Egipto. Pero ¿saben qué? Nosotros sí estábamos encerrados en una celda del pecado, sí vivíamos en una ciudad donde esta misma ciudad traía perdición y destrucción a nuestro espíritu, y esto nos llevaba a una lejanía total del Dios de la justicia. Entonces es importante recordar el pasado, es importante recordar cómo era mi vida, porque nos ayuda a despojarnos de esa suficiencia, de esa vanidad, de ese egoísmo. Y también cuando nosotros recordamos nuestra condición, cuando nosotros recordamos que merecíamos la condenación, podemos decirle: gracias, Señor, porque por Jesucristo y por tu amor, Jesucristo, nos has salvado de esto. Es importante recordar lo que hizo el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, hashtag escogemos a Dios recordando, pero también lo escogemos adorando. Josué tenía muy claro, a lo largo de su vida, a lo largo de este ministerio, de esta encomienda que él tuvo de llevar al pueblo a la tierra prometida por Dios, él sabía que todas las batallas a las que se habían enfrentado él y su ejército, las habían ganado porque la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando los muros de Jericó fueron derrumbados, fue Dios. Cuando ellos se enfrentaron ante los reyes y Josué hace una oración extraordinaria, y el Señor concede esa oración porque le decía: Señor, dame más tiempo, porque si llega la noche nos ganan estos reyes. Y el Señor hizo un gran milagro y detuvo el sol. Entonces todas las batallas que él había enfrentado fueron porque la presencia de Dios estaba ahí. Y todas tus batallas, hermano, las has librado porque la presencia de Dios ha estado en tu vida y tú eres victorioso. Su corazón no le pertenecía, su corazón solo le pertenecía a Dios. Y él en este momento, en este discurso, hablando con los líderes, hablando con el pueblo, él está instando al pueblo de no olvidarse. Miren lo que les dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo tu corazón. Echa fuera para siempre los ídolos de tus antepasados, que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y Egipto. Sirve solo al Señor. La palabra adoración muchas veces la confundimos o nos quedamos a un piquito de comprender. Creemos que cuando estamos aquí y estamos cantando, ya estoy adorando, estoy cantándole. Es parte. Adorar a Dios es reconocer quién es Él, es reconocer lo que Él hace, es reconocer que Él es el único al cual yo debo de rendirme. De hecho, una de las palabras, uno de los significados de la palabra es
Adorar es inclinarse. Y entonces, ¿ante quién me tengo que inclinar? Ante el único Dios. Y entonces cuando usted viene y canta, le está cantando al único Dios y está adorando. Pero no solamente se queda aquí. Josué menciona, teme al Señor. Es decir, respétalo. Es decir, hónralo. Es decir, sírvelo solo a Él. Nuestra adoración no puede estar dividida. Y no puede ser por momentos. Ay, hoy le doy un 50 de adoración, luego un 20, bueno, adoro aquí y luego un pedacito para acá. No, la adoración a Dios es completa, no puede estar dividida. Y este líder está siendo específico con el pueblo porque él había estado con Moisés, él estaba recordando la experiencia que había pasado con el pueblo siendo liderado por Moisés. ¿Recuerdan? Salen de Egipto, abren el Mar Rojo, empiezan a unirse como pueblo, empiezan a recibir leyes, empieza el Señor a ponerles reglas también. Ahí está Moisés como líder, pero pasaron 40 años en el desierto. Y Josué ahí estaba, siendo un jovencito, viendo, aprendiendo, observando lo que hacía el pueblo. Y cuando él está en este momento con los líderes de Israel, recuerda esos eventos y él no quiere que vuelva a suceder lo que sucedió esos 40 años en el desierto. ¿Por qué? Porque esa generación que salió de Egipto murió en el desierto y no murió de insolación, no murió por falta de agua, murió por incredulidad y por desobediencia. Eso fue lo que los llevó a vivir 40 años en un desierto, porque en el momento que su líder Moisés se desaparece, dicen, pues vamos a juntar lo que traemos y hacemos nuestro líder, nuestro ídolo, y este ídolo nos sacó de Egipto. Y dejaron de adorar al Dios que les había dado la libertad. En cuestión de momentos, así se olvidaron de Dios. Y Josué está diciendo, recordemos, entrégale tu corazón, teme al Señor, hónralo, porque Él no quería que esto estuviera sucediendo. Pero también Josué se daba cuenta que a pesar de que ellos ya estaban viviendo en la tierra prometida, que ya estaban repartiendo, a ver, aquí a esta tribu le toca este territorio, aquí tus hectáreas, todo. Estaba observando que el pueblo todavía tenía ídolos y esos ídolos los estaba poniendo por encima del Todopoderoso. Se suponía, en teoría, ya habían pasado 40 años del desierto, pasaron un periodo de años ya el pueblo con Josué como líder, y en teoría se supone que ya no había imágenes, que ya no había figurillas, que ya no había estos ídolos egipcios que se habían traído algunos hebreos, ya no tenían estas figurillas que eran muy particular en Mesopotamia. Eran unas figuritas, voy a agarrar este micrófono, bueno, no ni tan figuritas, pero tenían la apariencia de una persona. Entonces, culturalmente, las familias tenían estas figurillas y representaban muchas cosas. Una, representaban su adoración. Ellos creían que ellos eran quienes les ayudaban y tenía que ver con la fertilidad. Pero en una familia, quien obtuviera estas figurillas en su casa de campaña, por decirlo así, representaba que era el líder de toda la familia. Entonces, el pueblo con Moisés, en el tiempo de Moisés, todavía cargaba sus figurillas. Pero ahora, en este momento en el que está hablando Josué, pues ellos ya no tenían ídolos, ellos ya no tenían figurillas, ellos ya no habían hecho ídolos de madera, pero sucedía algo peor que el tener una figurilla física. Y esto es algo que llaman algunos expertos, disculpen mi latín, no lo he practicado, que llaman falsurum deorum figmenta. Creo que lo puse ahí.
A ver, ¿alguien lo puede decir así, pero dándole el tono latín? Falsurum deorum figmenta. Falsurum deorum figmenta. Esta palabra significa imaginaciones de falsos dioses. ¿Qué era lo que estaba sucediendo con el pueblo? Ya no había nada físico, pero sus dioses estaban aquí. Sus dioses estaban en el recuerdo. Esta imagen falsa de algo físico no la habían destruido, porque había muchos que estaban todavía entregando su corazón a los dioses de sus antepasados. Por eso Josué les está diciendo: entrega tu corazón solamente a Dios, que no se te olvide, debes escoger solamente a Dios, porque estos dioses vivían en su memoria y Josué está tan consciente y él les está pidiendo que puedan quitar de raíz esa falsa adoración. Y muchas veces estas cosas llegan a sucederle a nosotros porque entregamos nuestro corazón a cosas vanas, dedicamos tiempo, mucho tiempo a cosas que no nos edifican, damos prioridad a tantas cosas y muchas veces a personas antes que a Dios. Y le decimos: Señor, esta es tu casa, yo aquí tú reinas, esta es tu casa, pero tu corazón está dividido y Dios no quiere que lo tengas en un corazón dividido. Dios quiere tu corazón pleno, Dios quiere tu corazón entero, porque Él quiere habitar en esa casa y quiere habitar en tu casa, que es tu cuerpo, pero también quiere habitar con tu familia. Josué no solamente les estaba diciendo a los líderes, esto era para que ellos lo pudieran compartir con su familia. Dios quiere tu casa. Dale las llaves, hermano. Si yo les digo: deme las llaves de su casa, la verdad es que no me la van a dar. Algunos me van a decir: sí, hermana Brenda, claro, no la van a dar. Esa es la realidad. Pero Dios sí quiere las llaves de tu casa, y dale la prioridad en tu familia, adórale en tu familia. Pero muchas veces decimos: sí, Señor, yo te invito a mi casa, pero no oro junto con mi familia, no oro junto con mi esposo, yo mismo no oro, no leo la palabra, no me empiezo a instruir en la palabra. Entonces, ¿cómo podemos decir que escogemos a Dios si no le estamos adorando? En lo individual, pero también como familia. Josué estaba convocando a que el pueblo recordara y también los estaba invitando a una gratitud nacional. Como pueblo tenían que estar en agradecimiento, porque el agradecimiento es parte también de la adoración. ¿Se acuerdan lo que dice el verso 13 que les comentaba? Tú no hiciste esto, tú no edificaste. Lo que hoy vas a comer, el Señor nos dice también a nosotros: lo que hoy vas a comer, yo te lo di. Parte de mi adoración es ser agradecido. Entonces seamos casa de oración, seamos agradecidos, y de esta manera también adoremos a Dios. Y yo quiero que tú te lleves esta frase, porque debemos dejar también nosotros el falsurum deorum figmenta que vive en nuestro corazón, y tenemos que entregarnos a Dios. Tenemos que escogerlo. Y todo esto que tú has creado que te aleja de Dios, es tiempo de que lo dejes. Así que dile a tu hermano: deja el falsurium deorum figmenta. Y si no puedes decirlo, deja eso que dice ahí. Eso que dice ahí hay que dejarlo. Escogemos a Dios también, hermanos, sirviendo. El verso 15 dice: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Este texto es muy fuerte. Dios es muy claro con nosotros, porque al igual que estaba diciendo, le estaba hablando al pueblo. Recuerden que era Dios hablándole al pueblo. Él nos dice a nosotros hoy: elige. Y el Señor no da un tiempo. El Señor no te dice: ay, cuando tú quieras, cuando puedas. ¿No les pasa que de repente pedimos un favor o me regresas el topper? Cuando puedas, cuando puedas. No, el Señor está diciendo: elige hoy. ¿Cuándo tienes que elegir? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Quién quieres al final que viva en tu casa?
¿Quién quieres que viva realmente en tu casa? ¿Quién quieres que gobierne en tu casa? ¿Quién quieres que mande en tu casa? Muchas veces decimos, mi mujer manda. No digan amén, hermanas. No digan. No digan, digamos, Dios es el que debe de mandar en esta casa. ¿Bajo qué autoridad estás tú y tu familia? ¿Bajo qué autoridad estás tú y tu familia? ¿A quién vas a servir? ¿Vas a servir a Dios? ¿Vas a servir a tu espíritu libre? ¿Vas a servir a tu carne? Todo este capítulo hace un énfasis en el servicio. Y me encanta porque yo busqué qué significa el servicio y me apareció una larga lista de cosas que se puede tener como sinónimo de servicio. Algunos ponían servir exclusivamente a Dios, trabajar, arar, cultivar, desempeñar, ejercer. También significa honrar, la palabra servicio, el ser un siervo, servir a otros, prestar servicio, rendir culto, ser o estar arando, sometido, servidumbre. A mí me llamó mucho la atención arar. ¿Por qué servir lo toman como un sinónimo también de arar? Y yo no soy del campo, ¿verdad? Me hubiera gustado, pero no soy. Entonces fui a buscar en el Google, iba a decir el diccionario, mentira, en el Google, más rápido, y vi que arar es hacer surcos, es mover la tierra y hacer surcos. Y entonces el Espíritu me llevó a decir, es cierto, cuando tú y yo servimos, estamos haciendo surcos en la tierra para que la palabra de Dios permanezca, para que la palabra de Dios dé fruto. Cuando tú y yo estamos sirviendo aquí en casa de oración, estamos arando para que esta tierra esté lista y la palabra de Dios entre con su poder y que nosotros podamos ver esos frutos que Dios da el crecimiento. Y ¿saben qué, hermanos? Algo que este punto me tocó con mucha tristeza es que no estamos dispuestos a arar, no estamos dispuestos a tomar nuestras manos y hacer los surcos. Porque hay muchas cosas dentro de nuestra iglesia que se necesitan tus manos, se necesita tu boca, se necesita tu presencia, se necesita tu conocimiento, se necesita lo que Dios te ha permitido tener en este tiempo. Y como ministerio, y hablo como ministerio de enseñanza, hermano, necesito tus manos para el ministerio. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, necesitamos que uno de ustedes se levante y tome el servicio y quiera arar esa tierra para que la palabra de Dios entre. Los necesito, hermanos. Necesito maestros, porque la única maestra que han tenido ha sido yo. Y el Señor quiere seguir levantando hombres y mujeres para que su palabra esté ahí. Entonces, ¿qué eliges? Dice, pero si te niegas a servir al Señor, Josué les está diciendo, te vas a negar a servir al Señor. Y si tu respuesta es no, entonces hazlo hoy. Hoy es el tiempo de servir. Escogemos a Dios para servirlo. No solamente es abrirle la puerta de nuestra casa, es entregarnos, no solamente es obtener el beneficio. Sí, yo llego, escucho la palabra, bien bonito, mi clase con la escuela dominical, la hermana Maru, bien padre. Dios nos ha llamado a ser oidores, pero la consecuencia de que yo escuché es que voy a hacer algo. Dios no quiere que nada más esté así muy guapos. Dios nos ha llamado a hacer, y la Gran Comisión lo dice: id, muévete, ve. Escogemos a Dios sirviendo. Y Josué no les dice, a ver, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? Él les dice, hoy mismo, ¿a quién vas a servir? ¿Qué vas a hacer? Hoy mismo. Así que Él está confrontando al pueblo, pero también Dios nos confronta en esta mañana. Nos dice, a ver, Brenda, ¿a quién vas a servir? ¿A tu carne o a mí?
Escogemos a Dios comprometiéndonos. Después de que Josué termina el discurso, el pueblo dio su respuesta, y esta es una respuesta hermosa. En el verso 16-17, el pueblo respondió: nosotros jamás abandonaremos al Señor, ni serviremos a otros dioses, pues el Señor, nuestro Dios, es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeado de enemigos, Él nos protegió. En ese momento el pueblo despertó y recordó lo que Jehová había hecho con sus antepasados. Ellos reconocieron que Dios los había rescatado, que eran esclavos, ahora eran libres, y ellos en ese momento adoraron porque dijeron: nuestro Dios, Él hizo milagros, Él nos protegió. Ellos estaban reconociendo quién era Jehová y las cosas que Él había hecho, milagros y protección. Ellos estaban conscientes de que Dios, todo lo que Dios había hecho, y sabían que era el momento de comprometerse a no pecar sirviendo a otros dioses. Ellos estaban comprometiéndose, hermanos, a no abandonar a Dios. Yo antes en lo que el pastor me ponía el micrófono, yo le decía: ¿abandonamos a Dios? No le decía, tú y yo no, no, o sea, es una pregunta en general. ¿Abandonamos a Dios? ¿Usted qué piensa, hermano? ¿El ser humano abandona a Dios? ¿Un hijo de Dios abandona a Dios? Sí, fíjense lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11. Y estas son palabras de Dios. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Y luego en Jeremías, capítulo número 2, verso 5 dice: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y Jeremías 15:6 también dice: tú me dejaste, dice Jehová. Tú me dejaste. Ellos estaban comprometiéndose con Dios, porque cuando escogemos a Dios, no solamente, escojo esto, sí, lo tengo. No, escoger a Dios va mucho más allá. Es adorarlo, es rendirnos, es servirlos, pero también es hacer compromisos. De nada nos sirve sí cantar muy bonito si yo saliendo de aquí no me fui con un compromiso personal y con mi familia ante Dios. Ellos estaban incluyendo a Dios en su vida. Ellos, el pueblo, nuevamente estaba haciendo una alianza y no estaba teniendo actos de rebeldía ante Dios. Ellos estaban hablando de forma personal: yo no voy a abandonar a Dios y no voy a permitir que mi familia abandone a Dios. Este compromiso era en familia, era toda la casa. Y después ellas sellaron este pacto con una enorme roca. Su compromiso tenía que ser visible. Miren lo que dice el verso 27. Entonces le dijo a todo el pueblo: esta piedra servirá de testigo contra ustedes. Servirá de testigo contra ustedes. Ella ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho hoy. Testificará contra ustedes en caso de que ustedes digan falsedades contra su Dios. Josué estaba a punto de morir, hermanos. Él tiene este discurso, esta conversación con el pueblo, porque él sabía que él iba a partir. Y él sabía, obviamente, que ya no iba a estar para recordar estos compromisos. Pero él les dice: les voy a dejar algo. Y no era una piedra así,
era una piedra enorme. Y esa piedra, fíjense, ha escuchado todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Y si tú faltas a esas palabras, entonces le estás fallando a Dios. Era un recordatorio. El pueblo necesitaba un recordatorio visible y que permaneciera. Porque yo no sé, hay muchas cosas que a mí se me olvidan. Y aún cuando le digo, Señor, te prometo esto, a mí se me olvida. Es más, en ocasiones, las oraciones que yo le he hecho a Dios, se me han olvidado lo que yo le pido. Cuando yo estaba en el seminario, no sé si esto ya lo conté, estaba en el seminario y teníamos una semana de misiones. Entonces en mis clases teníamos que hacer promoción a que era la semana de orar por las misiones. Muy bonito el evento y todo. Y yo le hice una oración al Señor y le dije, Señor, permíteme un día ir a misiones, ir a un pueblo apartado y predicar tu palabra. Todavía no me casaba, aunque ya éramos novios. Y a mí se me olvidó esa oración. Claro, seguía sirviendo, estaba en el ministerio. Nos casamos, seguimos en el ministerio, en las iglesias donde el Señor nos permitió trabajar. Llegamos a Ciudad Juárez, ya tenía a Paola, ya era una bebé de 1 año Paola. Como no sé, a medio año o al año, no recuerdo bien, que vivíamos en Juárez. Teníamos una misionera que estaba trabajando en la sierra de Chihuahua y a la cual se le apoyaba de muchas maneras. Y entonces mi esposo tenía que ir al viaje misionero y por muchas razones no pudo. Entonces le dije, yo voy en tu representación. Y me fui a la sierra de Chihuahua, una sierra maravillosa, bonita, como todo lo que hay en México. Y ahí estuve apoyando el trabajo misionero. Yo era de apoyo solamente, ahí la encargada era la misionera y yo fui de apoyo. Regresamos, la verdad que fue una experiencia maravillosa, el estar en una, como un tipo aldea, no era un pueblo, eran poquitas casas dentro de la sierra, en un viaje que pudimos hacer de un día. Y estar con la gente tarahumara, ¿no? El verlo, su vestimenta, algo maravilloso, la sierra, cascadas. Y ahí pudimos estar trabajando y apoyar un poquito en ese día a los misioneros que estaban de tiempo completo ahí. Yo regreso de Juárez, normal a mi vida, que todo muy bonito, la iglesia. Y un día escuchando a un artista una canción, él daba un testimonio y en ese momento a mí me cayó el 20 y yo le dije, Señor, tú contestaste mi oración. A ti no se te olvidó que yo un día te pedí esta experiencia. Y yo le pedía perdón a Dios porque yo le decía, cuántas cosas me he olvidado, pero el Señor no olvida. El Señor cumple, el Señor levanta y Él quiere que nosotros, cuando decidimos escogerlo, cuando decidimos entregar nuestra vida, nosotros podamos hacer compromisos y cumplirlos, porque Él no falla. Él nunca falla. Entonces, escojamos a Dios con compromisos, pero de hechos, no de palabras. Invitemos a Dios a nuestra casa. Josué dijo, pero en cuanto a mí Josué, a mí primeramente y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Él no solamente le interesaba, yo estoy bien con Dios, yo le alabo, yo hago esto, y mi familia pues que ahí decida. No, el compromiso que tenía con Dios era integral, era su casa, este cuerpo, pero también los que estaban a su alrededor. Él estaba comprometiendo a su familia, dijo, mi familia también va a servir, porque estamos comprometidos, porque yo también estoy comprometido de guiar a mi familia. A veces creemos que la familia pues va a creer sola y va a aprender sola. En algunas ocasiones Dios actúa así, pero es nuestra responsabilidad
cada miembro. Si tú eres el papá, si tú eres el hijo, si tú eres el tío, el sobrino, es tu responsabilidad decir, juntos vamos a adorar a Dios. Así que, hermano, hoy decidamos, escojamos a Dios y podamos decir, mi casa es tu casa, Señor. Yo le voy a pedir al grupo de alabanza que suba, por favor, porque yo quiero, hermano, decirte que yo traje aquí unas rocas y a lo mejor ya se van a imaginar para qué son. Algunos chicos de Casa Teens me ayudaron a hacerlas. Cuando Josué habló, dijo, aquí está la roca que ha escuchado las palabras. Y si tú hoy escoges a Dios, yo quiero invitarte que pases al frente y en un compromiso con Dios, no conmigo ni porque estás en casa de oración, en un compromiso con Dios, tú tomes una roca y no va a haber reto de fe, porque el reto de fe está aquí, y te comprometas con Dios. Y cuando tengas esta roca, tú digas, yo voy a servir a Dios. Mi casa, Señor, es tu casa. Mi vida es tu vida. Mi familia, Señor, es tu familia. Así que si tú hoy, hermano, quieres hacer este compromiso con Dios, yo no te voy a obligar, pero sí te voy a invitar que pases al frente y tomes una roca. Que pases al frente y elijas hoy a Dios.